Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas. Ellos, desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente. El día de hoy conversamos con Alan Rockefeller. Alan es un micólogo que vive en Oakland. Pasa la mitad del año cazando hongos en México, donde documenta una amplia variedad de especies de hongos. Su experiencia en el campo se ha centrado en la identificación, análisis de ADN, microscopía y fotografía. En el laboratorio, Alan secuencia el ADN de hongos de todo el mundo, obteniendo nuevos conocimientos sobre las especies existentes y descubriendo otras nuevas, mientras elimina duplicados en el registro taxonómico. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de tenerte en el programa. Tú fuiste la persona que más me hizo enamorarme de los hongos y de quien más he aprendido de este fascinante mundo. Entonces, pues bueno, ya queríamos tenerte en este programa y estamos seguros de que el auditorio va a disfrutar mucho escucharte. Entonces, bueno, antes que nada, queríamos preguntarte, ¿cómo han sido estos últimos meses para ti? ¿Te ha afectado o no la cuarentena? ¿Has podido ir al bosque como normalmente lo haces? ¿Y cómo estás en general? Estoy en California ahora y aquí hay mucho COVID. No tengo amigos con COVID, pero hay mucha gente en mi ciudad con COVID-19. Entonces, hay cuarentena aquí desde marzo, pero hay mucho bosque, pero la temporada de lluvia en California aquí es noviembre a julio, y es noviembre y diciembre en el invierno, y en la primavera más como abril, mayo a julio. Entonces encontré muchos hongos más antes, pero ahora es muy seco. Entonces ahora estoy buscando plantas y un poco de líquenes, pero más plantas. Pero tengo fotos muy buenas de plantas de ayer y la semana pasada. Ok, entonces el trabajo más o menos ha continuado bien, digamos, ¿no? Ya entrando un poco en el tema, Alan, quisiera preguntarte, sabemos que los hongos, además de permitirnos expandir nuestra conciencia, etcétera, forman parte de una red inteligente mayor. Tienen una forma de mente colectiva que tiene su propia naturaleza, su propia agenda, podríamos decir. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de la función que tienen los hongos en el planeta, los hongos en general? Okay, so las plantas tomar la luz y hacer azúcar y oxígeno, y los hongos comer las plantas, y es la otra parte del ciclo de carbón. Entonces, los hongos son muy importantes para la vida del bosque y el planeta. Y es un poco verdad que hay una red de inteligencia, pero de verdad es químicas, pero la red en la mente también es químicas. Entonces sí, es la verdad, pero es muy diferente que la conciencia que tenemos en animales y humanos. Pero sí, el bosque es muy complicado y los hongos son muy importantes.
para degradar la madera, los hojarasca y la salud del suelo. Oye, Alan, ¿y cómo fue que tú llegaste al mundo de los hongos? ¿Cómo te empezaste a interesar en los hongos, en la taxonomía y en la microscopía? Fue 2001 y estaba caminando en el bosque en Redwood City, California, y era lleno de hongos y casi no me puede pisar sin pisando en un hongo. Porque era diciembre, la Navidad, y la Navidad es una temporada aquí en California con muchos hongos. Es como agosto o septiembre. En México. Entonces pensé, tienes que ser una persona que sabe cuáles hongos son tóxicos, cuáles son comestibles, cuáles son alucinógenos, cuáles son raros, cuáles son comunes. Entonces empecé a tomar fotos y mirar con más tiempo, mirar a todos los hongos, probar el sabor y mirar bien la parte inferior, las láminas y todo. Y pensé, wow, son muy interesantes. Quiero ser una persona que conocer cuáles hongos son interesantes, cuáles hongos son aburridos. Y era un poco difícil en principio, pero en 2007 era mi primer viaje a México y llego en Guadalajara y pensé que los hongos en Guadalajara eran muy interesantes y todos los años yo regreso a México para buscar los hongos, usualmente 3 meses o 5 meses, toda la temporada de lluvia. Bien. Ok, y bueno, yéndonos un poco al tema de... Y bueno, has estado viniendo. No, sí, adelante, Re. No, es que mi internet está fallando mucho. Ok, va. Está bien, escuchar. Sí. Bueno, con respecto un poco al tema de la psilocibina, tú como especialista, ¿qué piensas que tiene México que es una especie de paraíso de hongos psilocibios? ¿Crees que hay algo especial entre la ecología de este país, ya sea macro o micro, y la psilocibina? Sí, México tiene más especies de hongos con psilocibina que todos los otros países en el mundo. Estados Unidos es mucho más grande y tiene 13 especies con psilocibina. Y México tiene 16. Y creo que México tiene mucho porque hay muchos diferentes tipos de hábitat en México y muchos volcanes. Y las especies de psilocibe gustan mucho los volcanes. Y no gustan mucho los lugares tropicales ni los lugares muy fríos. Pero en la mitad de la sierra, como 1500 a 2500 metros, es muy buen hábitat para psilocibe. Entonces hay mucho de este tipo de hábitat en los volcanes de México. Y también hay mucho más especies de árboles y plantas en México que Estados Unidos. En California tenemos como 10, 20 especies de pino y en México hay más como 100. Mucho más especies de plantas también. Y cuando hay más especies de plantas, hay más especies de hongos. Entonces, la biodiversidad es mejor en México y por eso hay más hongos con psilocibina. Okay. Oye, ¿y en qué estados del país o en qué ecosistemas hay hongos psilocibes en México? Hay varios hábitats. Hay en los potreros. Y en los potreros hay psilocybe cubensis y Paeonolus cyanescens en excremento de vaca. Y esas especies son interesantes porque no son de México, son de Asia. Y antes de 500 años
no era nada de vaca ni caballo en México. Y en 1500 llegan los caballos, las vacas, y con los animales llegan los psilocybe cubensis y Peniola cyanescens. Pero también en Pasto hay psilocybe mexicana y psilocybe subtropicales. Y mexicana y subtropicales tienen muchos miles de años en México. Son especies muy viejos, son nativos en México. Y esas especies no crecen directamente de excremento de vaca, crecen en el pasto. Y gustan mucho el pasto corto en lugares con animales, pero no son directamente del excremento de animales. Pero las especies más interesantes de psilocybe crecen en los bosques y usualmente hay varios tipos de bosque con psilocybe, pero un tipo es el bosque muy frío en lugares muy altos. Entonces hay una especie que se llama Psilocybe aztecorum y Psilocybe aztecorum es descrito es de Popocatépetl, en el estado de México, estado de Puebla. Y esa especie solo crece en lugares muy fríos, en lugares muy altos, cerca al punto de Popocatépetl, arriba de 3,000 metros. También lo vi en Ajusco, La Malinche, en Valle de Toluca, lugares así. Y también ahí hay Psilocybe muliucula. Y Psilocybe muliucula es una especie, se llama derumbe. Y hay 4 especies de derumbes en México y esas especies crecen en lugares con deslizador de tierra. Entonces, en lugares donde se caen los árboles y se cae el suelo, crecen los hongos. Psilocybe muliucula es el derumbe que crece muy alto. Y el más bajo lo vi es 2,200 metros en Michoacán. Pero usualmente son más común arriba de 2,800 a 3,200. Son muy comunes en las cañadas, en lugares muy fríos, muy arriba. Y el derrumbe más común, crece un poco más bajo, es Psilocybe zapotecorum. Y Psilocybe zapotecorum gusta más los bosques mesófilos. Y crecen 1,200 a 2,900, pero más común 1,200 a 2,000 metros. Y usualmente es en derrumbes o cerca de los ríos, gusta mucho la agua. Es una especie muy fuerte y muy grande. Y vi zapotecorum en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Un poco más abajo, en los derrumbes hay Psilocybe cerulescens. Y Psilocybe cerulescens es una especie descubierta en Alabama, Estados Unidos, pero es mucho más común en México. Y a veces es muy común, a veces hay miles y muchos kilos de Psilocybe cerulescens en derrumbes y también en cerraderos viejos. Gustan mucho la madera podrida. Y Psilocybe cerulescens es un hongo grande y crecen en grupos muy grandes. Y vi en lugares 1,000 metros, 2,000 metros, usualmente más o menos 1,500 metros. Y vi en Jalisco, Michoacán, y Veracruz y Oaxaca. Un poco más abajo en los derrumbes, y solo en Oaxaca, hay una especie que se llama Psilocybe huxigeniae. Y Psilocybe huxigeniae es una especie con un pilio, con una punta, una espina en la mitad del pilio. Y se ve muy interesante. Y es solo en Oaxaca y en los derrumbes más abajo. También en los lugares tropicales, en Oaxaca y Chiapas, hay Psilocybe moseri. Y ese derrumbe crecen cerca del nivel del mar a 1,000 metros. Entonces, esas 5 especies están derrumbes, pero la mayoría de especies crecen en bosque mesófilo. Y bosque mesófilo es muy común en Jalapa, en Veracruz, Oaxaca y estado de Hidalgo.
Y esas especies, en el bosque mesófilo hay psilocybes opticorum cirrulescens, pero también hay muchas más especies que no crecen en dirumbes. Hay psilocybe neohalepensis, psilocybe jaimei, psilocybe fecacola, psilocybe banderiensis, y varios otros sin nombre. Y esos crecen en el bosque muy lejos de dirumbes y muy lejos de gente. Usualmente crecen en lugares con mucho musgo, 1500 a 2000 metros en elevación. Y son más chiquitos y son muy fuertes. Y hay muchas especies en ese complejo. Entonces, esos son los hongos alucinógenos de México. Increíble. Sí, genial. Otra pregunta que también me surge, considerando que tu expertise, Alan, también es el estudio del tema de los códigos genéticos de los hongos. Yo quisiera preguntarte qué has descubierto desde esta perspectiva genética, qué has descubierto sobre los orígenes de la familia de los psilocybe. Pero un foto complejo de una especie de hongo, hay que ver el hongo fresco y también las características microscópicas y las secuencias ADN. Y las secuencias ADN va a decir en qué familia ese hongo es, cuál hongos son hermanos o hermanas de ese hongo, y dónde en el mundo crecen el mismo hongo. Entonces puede encontrar un hongo y extraer la ADN y hacer una reacción, se llama PCR, y secuenciación para hacer una secuencia ADN del hongo. Y este proceso cuesta como $200. Y con esa secuencia es como 600 characters y puede comparar con todos los otros hongos en el mundo en un database se llama BLAST. Entonces puede ver si tu hongo es una especie nueva o es una especie muy rara, especie común, y donde en el mundo otras personas encontrarán el mismo hongo. También es muy importante las características microscópicas, porque solo tenemos 20 años estudiando el ADN y con la microscopía tenemos 200 años estudiando los hongos. Entonces, con la microscopía puede comparar tu hongo con los libros viejos y con la ADN puede comparar tu hongo con sus hermanos, sus hermanas y ver dónde en el mundo crecen el mismo hongo. Qué bonito. y queremos saber, nos vamos a mover un poco ahora a preguntarte sobre tu experiencia personal con la psilocibina. ¿Has tenido experiencias de psilocibina y si nos puedes compartir algo de cómo impactaron tu visión sobre los hongos? Sí, la psilocibina es una droga muy fuerte y sirve muy bien, pero es una droga muy interesante porque la gente que toma psilocibina entiende más la naturaleza y tiene ganas de cuidar la naturaleza mucho. Entonces, cuando estás en el bosque y tomas psilocibina, el bosque se ve muy bonito, puede ver, huele a olores de todo el micelio y todas las plantas, pero los bosques se ve como una cosa sagrada y por eso la gente que toma psilocibina siempre van a cuidar los bosques por toda su vida. Oh. Ok. Bueno, también yo quisiera preguntarte, sabemos que la micología y a través de pues del estudio genético y todo esto que mencionas, se han logrado descubrir muchas cosas.
pero también existen ciertas interrogantes o enigmas que siguen, me imagino, sin responderse como ocurre dentro de casi cualquier campo o ciencia. ¿Cuáles crees tú que son los principales enigmas o interrogantes que aún tiene la micología por descubrir? Well, una cosa es, hay muchas especies de hongos sin nombre científico. Y es muy común encontrar una especie nueva de hongo. Si caminas en el bosque en temporada de lluvia, va a haber 50, 100 especies nuevas de hongos cada día. Entonces necesitamos más taxónomos, poner nombres en las especies de hongos, porque hay muchos hongos que son muy comunes y otros son muy raros. Y para guardar los bosques y conocer cuál partes del bosque no debemos cortar y cuál partes del bosque son menos importantes. Es muy importante poner nombres en los hongos. Porque sin nombre no podemos estudiar los hongos y no podemos conocer cuáles partes del bosque son más importantes a cuidar. Y hablando de cuidar los hongos, quería hablar un poco de lo que tú has hecho en México, ayudando a organizar diferentes ferias de hongos. ¿Nos puedes contar un poco de cómo llegaste al mundo de las ferias de hongos y cuál es la importancia de estas ferias? Sí, hay muchas ferias de hongo en México y llegó a mi primero en 2008. Y fue con la jefe de mi amigo Fulvio a la feria de hongo en Michoacán, en Sengyu. Y es muy interesante porque es una feria gratis y hay unos meses muy grandes llenos de hongos silvestres. Con nombres, usualmente hay más o menos 200 especies de hongos en la feria. Y también hay mucha comida de hongo y cosas con hongos, playeras y vasos, cosas así. Pero a mí me gustan más los hongos silvestres. Entonces, en las ferias yo llegar temprano, 1 o 2 días antes de la feria, para organizar los hongos, clasificarlos, poner nombres, escribir etiquetas para la gente saber cuáles hongos son. Y son muy buenas oportunidades para enseñar a la gente cómo se ven los hongos tóxicos, cómo se ven los hongos comestibles y para saber la importancia ecológica de los hongos. Y cuando la gente entender que los hongos son muy importantes para la ecología, van a conocer que es importante cuidar los bosques, especialmente los bosques más viejos, que tienen los hongos más interesantes. Entonces, en la feria es muy importante para hablar con el público, para enseñar todo sobre los hongos. Ok, no, adelante, ¿ibas a decir algo, Re? Bueno, como quería aprovechar para preguntarte sobre los hongos medicinales, sobre cómo hoy en día está habiendo mucha investigación y mucho consumo de hongos como el reishi, el turkey tail, la melena de león, lion's mane y todos estos hongos. ¿Qué nos puedes decir de estos hongos? ¿Crees que al consumirlos como suplementos en nuestra comida nos estén ayudando de alguna forma a nuestro sistema inmune? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque he escuchado, por un lado, que sí nos ayudan y por otro lado que consumiendo nada más una pastilla tal vez no tiene mucho efecto. ¿Qué nos puedes decir? Los hongos son llenos de químicas naturales. Y todas las especies de hongos tienen diferentes químicas naturales y muchas de las moléculas son moléculas muy nuevas. No sabemos qué efecto tienen las moléculas. Hay unos estudios, pero de verdad falta mucho
falta mucho estudios, entonces no sabemos mucho sobre esas moléculas. Pero mucha gente dice que reishi, el Ganoderma, el grupo lucidum, ayuda con cáncer o el sistema de inmunidades. Es difícil saber si es la verdad y si es la verdad, para cuál sirve. Tal vez cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer. Nadie sabe para cuál tipos de cáncer puedo tomar reishi y en qué cantidad, por cuánto tiempo, cuántas veces cada día, cosas así. Pero no tiene muchos efectos malos, entonces si tienes cáncer es una buena idea tomar los hongos medicinales porque no va a ser peor con esos hongos, pero es difícil saber si ayuda o no ayuda. Faltan muchos estudios. Hay más estudios en Trametes versicolor, turkey tail, y hay estudios en Japón y China y Estados Unidos. Dice que la gente con cáncer vive más tiempo con extractos de Trametes versicolor, pero no es mucho más tiempo, es como 5% más. Entonces sí ayuda y es muy buena porque Trametes versicolor es muy barato, es un hongo muy común. A veces hay troncos con muchos kilos de Trametes versicolor gratis, pero es solo tal vez 5% más vida. Entonces no van a quitar todos los cánceres, pero un poco sí sirve. Sirve un poco. Hay otros hongos medicinales como Hericium erinaceus, lion's mane. Esa ayuda la mente y es muy bien para la memoria. Pero los estudios con esto son muy chiquitos, como 15 gente, 50, siempre menos que 100 gente. Y con los estudios con menos de 100 gente es muy difícil ver si de verdad es bien para medicina o no. Pero yo creo que sí, sí ayuda. Tengo un enemigo y él se cayó de un edificio como 20 metros y se cayó en tu cabeza y rompe sus sesos y era muy difícil para él caminar, casi no podría caminar, pero con Hericium erinaceus y psilocybina, ahora sí se puede caminar y manejar y todo. Entonces, creo que sí sirven, pero faltan muchos estudios. Creo que los hongos medicinales que sirven mejor, que son los hongos con psilocibina. Y los hongos con psilocibina sirven muy bien para depresión, alcoholismo, cosas así. Pero no sirve para toda la gente. Sirve un poco mejor que las drogas farmacéuticas. Pero hay gente que los hongos no ayudan y otra gente sí ayudan. Y a veces la gente toma dosis muy chiquitas de hongos alucinógenos y ayuda mucho la depresión. Y otra gente toma dosis muy grandes de hongos alucinógenos y también ayuda la depresión. Entonces, faltan muchos estudios de eso. Y también ayuda mucho por la adicción a drogas y adicción a alcohol, porque la adicción usualmente es porque la depresión. Entonces la gente tiene depresión y por eso tomar alcohol todos los días, tomar drogas con mucha frecuencia. Y la psilocibina a veces se quita la depresión. Y cuando se quita la depresión, la gente no necesita el alcohol, no necesita las drogas. Y por eso son muy medicinal. Claro. Sabemos que también eres cercano al tema justamente del activismo y toda esta cuestión. ¿Qué crees tú que el activismo en México puede aprender
de lo que ocurrió en Oakland con el tema de la decriminalización de los hongos psilocibios. Sí, vivo en Oakland, California, y aquí hay una ley que dice es decriminalización de los hongos con psilocibina y también las plantas psicodélicas, las plantas con DMT o ibogaine. Entonces, creo que es una muy buena idea porque es muy triste que las policías están buscando las plantas psicoactivos y los hongos alucinógenos, porque esos hongos y las plantas psicoactivos no son malas para la salud, son medicinales y gastan mucho dinero poniendo gente con esos hongos en la cárcel y no ayuda a la gente con hongos. Si una persona tiene hongos alucinógenos, la cárcel no va a ayudar nada. Solo perder tiempo, perder dinero. Entonces, es muy buena idea cambiar las leyes para la decriminalización de las plantas psicodélicas, los hongos psicodélicos. Seguramente los hongos alucinógenos es mucho más seguro que una droga como alcohol. Una droga como cerveza hace mucho más problemas en la sociedad, mucho más robos, mucho más problemas con salud, mucho más problemas de mente de las plantas psicodélicas. Entonces, es muy triste que existen las leyes contra los psicodélicos y debemos cambiarlos. Así es. Pues, bueno, ahora nos vamos a mover a una parte de preguntas que le va a interesar mucho a las personas de Mindsurf. La primera pregunta que te queremos hacer en esta sección para fanáticos de la micología ¿es recomendable comer la Amanita muscaria mexicana? La Amanita muscaria mexicana tiene una droga, se llama muscamal. Y muscamal es una droga muy diferente que psilocibina. Y psilocibina es contra el ley, pero muscamal no es contra el ley. Y muscamal tiene un efecto, no es muy psicodélico, es mucho más como alcohol. Entonces, cuando tomas alcohol, afecta los receptores en tu mente, se llama GABA. Y Amanita muscaria con muscamal también es un efecto en los receptores GABA. Entonces, cuando tomas Amanita muscaria, yo siento mucho sueño. Creo que es un buen hongo para dormir. Pero también es muy común vomitar. Pero eso no es contra el ley. Pero no es una droga muy divertida. No es una droga muy peligrosa en dosis pequeñas, pero si tomas mucho, puede hacer algo tonto y caminar en tráfico, algo así. Entonces, creo que nunca va a ser una droga popular, la Amanita muscaria. Usualmente la gente toma una vez, 2 veces y nada más, porque no es una droga muy interesante como psilocibina. Claro, pero dirías tú que la Amanita muscaria que se encuentra en México es similar a la Amanita muscaria que se encuentra en otro país, en otro ecosistema. ¿Son los mismos componentes o varían y en México quizá no tiene tanto principio activo como en la encontrada en otro lugar? No sé, algo así. Tiene las mismas moléculas, entonces sí sirve lo mismo para droga. La Amanita muscaria en México es la Amanita muscaria en Estados Unidos o Europa o Rusia. Okay. Y Alan, ¿es posible encontrar una manera de cultivar Amanita muscaria en laboratorio?
Amanita muscaria es un hongo ectomycorrhizico y los hongos ectomycorrhizicos son muy difíciles de cultivar porque primero tienes que cultivar el árbol. Entonces, si tienes un árbol en el laboratorio, puede cultivar la Amanita muscaria, pero es mucho tiempo, tal vez 15, 20 años, para cultivar 1, 2 hongos. Entonces, toda la Amanita muscaria es del bosque. Y en el bosque de pino y ibis, oyamel, en lugares muy altos en México, la Amanita muscaria es muy común. Es muy común en los lugares altos del Estado de México, Nevada de Toluca, Popocatépetl, Pico de Orizaba, Cofre de Perote, todos los lugares en México arriba de 2,500 metros, con pinos arwegi y ibis religiosa, pino y oyamel, tienen mucho Amanita muscaria en esa temporada. Ok. Y bueno, cambiándonos de hongos, pasando de la manita y volviendo un poco a los psilocibe, hablando particularmente de los cubensis, ¿puedes comentarnos cómo varían en potencia los diferentes strains que hay de cubensis? Todos los hongos tienen mucha variación en potencia. Entonces, el mismo tipo, mismo strain de cubensis van a tener diferente potencia. Pero la mayoría de strains de psilocybe cubensis casi son lo mismo, pero hay unos que crecen más lento. Y los strains de psilocybe cubensis que crecen más lento tienen más potencia porque están agregando psilocibina en la misma, por más tiempo. Entonces, cuando un hongo crece muy lento, crecen para un mes, es haciendo más psilocibina para un mes, pero un psilocybe cubensis normal solo tiene 1 semana para hacer psilocibina. Entonces, strains como Pinus envy crecen muy lento y tienen más potencia. Pero otros strains como psilocybe cubensis normal, Golden Teacher, B+, algo así, hacen mucho más psilocibina en total porque crecen mucho más rápido. Pero todos casi tienen el mismo viaje porque que hace el viaje es la psilocibina. Entonces puede tomar 2 gramos de un strain muy fuerte o 4 gramos de un strain más normal y tienen el mismo viaje. Entonces, creo que es mejor para cultivar los strains normales porque crecen mucho más rápido, son más fácil de cultivar. Pero, ya. Y en cuanto a los hongos en general, psilocibes, ¿qué otras condiciones afectan su cantidad de psilocibina? La cosa más importante es la especies. Hay especies muy fuertes y especies con poco psilocibina. Por ejemplo, Psilocybe aztecorum es una especie que crece en las tapas de los volcanes cerca de DF y no tiene mucha psilocibina. Tiene que comer 60 a 100 hongos para un viaje. Pero una especie como Psilocybe zapotecorum o Paeonella cyanescens tiene mucho más psilocibina y solo hay que comer 1 gramo, 2 gramos seco, como 10 gramos fresca para un viaje. Entonces, la cosa más importante es la especie. Ok. Entonces, por último, pues queremos preguntarte, ¿cuál quieres que sea tu legado, el legado de Alan Rockefeller en este mundo? ¿Qué es lo que más te interesa compartir o explorar? Y sí, sé que haces mucho trabajo de fotografía, por ejemplo, y compartes tus fotografías, haces el DNA sequencing, pero dinos tú cuál es lo que quieres que quede
con el nombre de Alan Rockefeller? Yo quiero que toda la gente en el mundo encanta la naturaleza y tiene mucho interés en la naturaleza. Entonces, quiero inspirar a la gente a salir al bosque y poner atención en todos los hongos, todas las plantas, todos los insectos, todos los animales, los árboles y disfrutar la biodiversidad del mundo. Y en todos los lugares en el mundo puedes salir a tu casa y encontrar cosas muy interesantes. En su jardín hay muchos hongos, insectos, plantas interesantes y en todos los bosques en el mundo hay como 500 especies de hongos grandes y mucho más de hongos chiquitos. Y esos hongos tienen muchas químicas interesantes y puede estudiar los hongos toda vida y saber muy poco de lo que hay. Entonces, quiero la gente conocer que los hongos son muy interesantes y un muy buen uso de tiempo es para salir en las temporadas de lluvia y buscar los hongos y estudiar los hongos y aprender todo sobre los hongos. Oye, Alan, ¿y vas a venir a México este año? No, hay mucho COVID. Aquí en California hay mucho COVID también, hay COVID en México. Creo que no es un buen temporada a viajar ahora. Entonces voy a quedar aquí en mi casa y en los bosques de California y estudiar lo que hay aquí y voy otros años. Muy bien, pues aquí te esperamos. Ojalá Aquí te se pueda salir esperarán los pronto. hongos también. Sí. Y pues muchas gracias, Alan. De verdad fue increíble. Muchas gracias por compartir esto en español. Creo que es algo muy, muy valioso para nosotros y para muchas personas de México y habla hispana. Entonces te agradecemos el esfuerzo y gracias porque sí, realmente fuiste la persona que me hizo también enamorarme de la naturaleza, insectos, de las plantas, de caminar más lento por el bosque, de fijarme más. Y ahora cuando camino en las banquetas aquí de la ciudad, encuentro hongos en todos lados y muchas gracias por eso. Y pues a seguir aprendiendo. Gracias. Y cuando encuentras un hongo, puedes subirlos a eNaturalista con la app eNaturalista o en mushroomobserver.org. Y si subes las fotos de hongos a eNaturalista o Mushroom Observer, vamos a clasificar los hongos para ti. Y es muy bien para ver cuál hongos hay en un lugar. También puede buscar una especie de hongo en eNaturalista y ver dónde en el mundo crecen este hongo. Entonces, para una conexión a la naturaleza, es muy bien llevar un teléfono con la app eNaturalista y tomar fotos de todos los hongos, la parte de abajo, parte inferior, y subirlos para hacer los recuerdos de la biodiversidad. Sí, entonces los que estén escuchando eso, bajen la aplicación de iNaturalist y métanse a Mushroom Observer, hacen una cuenta y hay muchas personas interesadas en hongos y micólogos que pueden identificar sus hongos. Es un gran servicio que podemos hacer para la conservación e investigación. Sí, muchísimas gracias por lo que nos compartiste, Alan. Felicidades por tu trabajo. No sé si quieres agregar algo ya para dar cierre a esta entrevista, quizá mencionar alguna página como las que ya mencionaste, donde la gente puede involucrarse más en tus proyectos, conocer de lo que estás haciendo. En fin, te dejo el micrófono. ¿Algo que quieras comentar? Yo no voy a vender nada, no tengo página. Solo me gusta ver las fotos de hongos y conocer cuál hongos hay en otros países y cuál hongos hay. Entonces, la cosa más importante es descargar eNaturalista y todos los días yo entrar en la página eNaturalista y clasificar todos los hongos que están en México.
Entonces, si tomas una foto de un hongo en México y subir a iNaturalista, yo voy a clasificar para ti. Ya lo saben, si quieren que su hongo sea clasificado por Alan Rockefeller, súbanlo. Pues muchísimas gracias, Alan, y que todo esté muy bien por allá y espero verte muy pronto, tal vez por allá, tal vez por acá. Ya veremos. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Alan. Gracias. A ti. Aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos, en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.